Ramiro el rinoceronte llevaba 23 años bebiendo del mismo charco lodoso, comiendo las mismas hierbas amarillentas, durmiendo bajo la misma acacia seca. A solo 100 metros de distancia, un manantial cristalino brotaba junto a pastos verdes y jugosos, pero Ramiro jamás se acercaba. Entre él y la abundancia no había vallas, ni depredadores, ni barreras físicas, solo un muro invisible que él mismo había construido en su cabeza. Un día, una garza viajera se posó frente a él y le preguntó por qué no cruzaba hacia el agua limpia. Ramiro respondió algo que cambiaría su destino: porque siempre he estado aquí. Esta respuesta, aparentemente inocente, contenía la razón exacta por la cual millones de personas permanecen atrapadas en trabajos que odian, en deudas interminables, en cuentas bancarias vacías, mientras las oportunidades abundan a su alrededor. Ramiro no estaba encerrado por rejas de metal, sino por algo mucho más poderoso y peligroso: sus propias creencias. Y tú, en este preciso momento, también estás rodeado de muros invisibles que te separan de la riqueza, del crecimiento, de la libertad financiera. La pregunta es, ¿tienes la furia suficiente para derribarlos? Los muros mentales no aparecieron de la nada. Hace miles de años, cuando nuestros ancestros vivían en cuevas y cazaban con lanzas de piedra, estos muros eran mecanismos de supervivencia. Si una sabana tenía leones, tu cerebro construía un muro mental: no cruces ahí o morirás. Si ciertas bayas frojas envenenaron a tu tribu, otro muro se levantaba: lo rojo es peligroso. Estos atajos mentales nos mantuvieron vivos. El problema es que tu cerebro de la era de piedra sigue funcionando en la era de la información, construyendo muros donde ya no existen peligros reales. Ve un patrón financiero una vez y lo convierte en ley universal. Escucha que invertir es riesgoso y levanta una barrera infranqueable entre tú y los mercados. Tu mente primitiva confunde precaución con prisión. En la sabana donde vivía Ramiro, cada animal había desarrollado sus propios muros. Las cebras nunca cruzaban el río porque una vez, hace generaciones, una cría se ahogó. Las gacelas evitaban ciertos terrenos porque sus abuelas les contaron historias de sequías. Los búfalos seguían las mismas rutas migratorias, aunque los pastos ya no estuvieran allí. Todos estos animales compartían algo en común. Confundían el pasado con el presente, la experiencia única con la verdad absoluta, el miedo heredado con la realidad actual. Y pagaban el precio con recursos limitados, vidas mediocres, potencial desperdiciado. El primer muro que Ramiro necesitaba derribar tenía un nombre técnico que los humanos llaman sesgo de confirmación. Funciona así: Ramiro creía que el charco lodoso era suficiente. Entonces su cerebro buscaba constantemente evidencia que confirmara esta creencia. Cuando veía animales enfermos cerca del manantial, pensaba: ¿ves? El agua nueva es peligrosa. Cuando un búfalo resbalaba al cruzar hacia los pastos verdes, concluía: quedarse aquí es más seguro. Su mente funcionaba como un abogado deshonesto, seleccionando solo los datos que apoyaban su caso e ignorando montañas de evidencia contraria. Este muro es especialmente traicionero en finanzas personales. Si crees que los ricos son corruptos, tu cerebro te mostrará constantemente noticias de millonarios arrestados, ignorando los miles de emprendedores éticos. Si piensas que invertir es solo para expertos, recordarás cada historia de alguien que perdió dinero en bolsa, olvidando los millones que construyeron patrimonio. Tu mente se convierte en tu propio carcelero, filtrando la realidad para mantenerte encerrado. El segundo muro era aún más grueso: la aversión a la pérdida. Ramiro tenía miedo de abandonar su charco lodoso porque representaba seguridad conocida. No importaba que el agua estuviera sucia, era su agua sucia. Los psicólogos economistas descubrieron algo fascinante sobre los humanos que también aplicaba a Ramiro. El dolor de perder algo es psicológicamente 2 veces más poderoso que el placer de ganar algo equivalente. Si Ramiro arriesgaba caminar 100 metros hacia lo desconocido y algo salía mal, el sufrimiento sería inmenso. Pero si se quedaba en su miseria conocida, el dolor era tolerable porque ya estaba acostumbrado.
Esta es la razón por la cual la gente permanece en trabajos tóxicos que pagan mal. El miedo a perder el salario seguro, por miserable que sea, supera la emoción de encontrar algo mejor. Es por esto que las personas guardan dinero en cuentas de ahorro que pagan 0,1% anual mientras la inflación devora su poder adquisitivo. Perder por inacción duele menos que perder por decisión activa. El cerebro prefiere el infierno conocido al cielo incierto. El tercer muro que rodeaba a Ramiro era el efecto manada. Una tarde, decidió finalmente caminar hacia el manantial. Pero cuando llegó al borde de su zona de confort, miró hacia atrás y vio que ningún otro rinoceronte lo seguía. Todos continuaban en sus charcos respectivos. Su mente gritó: si nadie más va, debe haber una razón. Seguramente saben algo que tú no sabes. Así que regresó. Esta presión social invisible dicta más decisiones financieras de las que imaginas. Compras el auto que compran tus vecinos aunque no puedas pagarlo, porque así se hace. No inviertes en ese negocio prometedor porque tu familia nunca ha sido emprendedora. Gastas en ropa de marca porque tu grupo social lo hace, aunque tu cuenta bancaria sangre. Sigues patrones de consumo de la manada, aunque te lleven al precipicio del endeudamiento. Los animales que siguen ciegamente a la manada nunca descubren nuevos territorios, solo pisan las huellas gastadas de generaciones anteriores. El tercer muro se llama anclaje mental y casi mata de sed a Ramiro. Cuando era un rinoceronte joven, escuchó a un anciano decir que un rinoceronte necesita exactamente 20 litros de agua al día, ni más ni menos. Este número se ancló en su cerebro como verdad absoluta. Entonces, incluso cuando su cuerpo pedía más agua después de días calurosos, se limitaba a 20 litros porque así debe ser. Este sesgo cognitivo explica por qué la gente se ancla a números arbitrarios en finanzas. Escuchan que debes ahorrar 10% de tu ingreso y lo toman como mandamiento divino sin considerar que tal vez con su situación deberían ahorrar 30% o 5%. Se anclan al primer salario de su carrera y todas las negociaciones futuras giran alrededor de ese número inicial, aunque el mercado haya cambiado completamente. Ven una casa a $300,000, luego rebajada a $250,000, y la consideran ganga solo por el ancla del precio original, sin investigar si realmente vale esa cantidad. El primer número que entra a tu cerebro distorsiona todos los juicios posteriores. El quinto y más paralizante de los muros era la parálisis por análisis. Ramiro finalmente decidió que cruzaría hacia el manantial, pero primero necesitaba el plan perfecto. Debía elegir el momento exacto, calcular la ruta óptima, considerar todas las variables climáticas, consultar a expertos, esperar señales del universo. Pasaron semanas, meses, años. Mientras tanto, seguía bebiendo agua lodosa. Tenía toda la información necesaria desde el día 1. Había agua a 100 metros. Pero su mente le exigía certeza absoluta antes de actuar. Este muro encierra a millones de personas en la pobreza perpetua. Quieren invertir, pero primero necesitan leer 50 libros más, hacer 10 cursos adicionales, esperar el momento perfecto del mercado, entender cada variable económica global. Quieren emprender, pero primero el logo debe ser perfecto, el plan de negocios impecable, las condiciones del mercado ideales. Mientras planean la perfección, la vida y las oportunidades pasan de largo. La verdad incómoda es que nunca tendrás toda la información. El momento nunca será perfecto. Siempre habrá riesgos. Los que construyen riqueza no son los que saben más, sino los que actúan con la información suficiente. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Un día llegó a la sabana un león viejo y hambriento. Ramiro, atrapado en su rutina mental, siguió su camino habitual hacia el charco lodoso. Pero el león lo esperaba exactamente ahí porque había observado su patrón predecible durante semanas. Ramiro, al ver las fauces abiertas, sintió algo que nunca había experimentado: furia pura. No pensó, no analizó, no consultó a la manada, no buscó confirmación. Simplemente cargó con toda su fuerza.
con toda su rabia acumulada de 23 años de sed y pastos mediocres. Su cuerno atravesó el área y embistió. Pero aquí está el detalle crucial. No embistió al león, embistió hacia el único lugar que el león no esperaba, hacia ese territorio que siempre había evitado, hacia el manantial. Y los muros mentales, esas barreras invisibles que lo habían contenido durante décadas, se desmoronaron como papel bajo el peso de su desesperación convertida en acción. Esta historia revela una verdad incómoda sobre los muros mentales. No los destruyes con lógica pura, con más información, con análisis interminable. Los destruyes con emoción canalizada, con urgencia convertida en movimiento, con incomodidad transformada en combustible. Piensa en las decisiones financieras más transformadoras de tu vida. Probablemente no vinieron después de leer el libro número 50 sobre inversiones. Vinieron cuando la frustración de tu trabajo alcanzó un punto de quiebre, cuando el miedo a terminar como cierta persona que conoces superó tu miedo al cambio, cuando la vergüenza de tu situación actual se volvió más dolorosa que el riesgo de intentar algo nuevo. La furia del rinoceronte no es rabia ciega, es energía direccionada que rompe la inercia. Pero, y aquí viene el matiz crítico que pocos entienden, no todos los muros deben ser derribados. Ramiro aprendió esto de forma dolorosa. En su euforia de libertad recién descubierta, decidió que todos los límites eran enemigos. Vio un pantano profundo y pensó, otro muro mental, lo cruzaré. Se hundió hasta el cuello y casi muere. Vio un territorio de hipopótamos agresivos y pensó, solo es miedo irracional. Los hipopótamos lo persiguieron durante kilómetros. La lección es esta. Algunos muros mentales son basura evolutiva que te limita sin razón, pero otros son sabiduría destilada que te protege de peligros reales. El arte no está en derribar todos los muros indiscriminadamente, sino en distinguir entre las barreras que te protegen y las que te aprisionan. ¿Cómo diferencias un muro útil de uno limitante? Pregúntate, ¿este límite se basa en mi experiencia directa o en historias que escuché? ¿Se basa en realidad actual o en condiciones que ya no existen? ¿Me protege de un peligro real o simplemente de incomodidad? Ramiro desarrolló un sistema simple. Si el miedo venía acompañado de razones específicas y actuales, lo respetaba. Si venía solo con «siempre ha sido así» o «la gente dice que», lo desafiaba. En términos financieros, el miedo a invertir todos tus ahorros en una sola criptomoneda que no entiendes es un muro útil. El miedo a invertir de manera diversificada en fondos indexados solo porque tu familia nunca invirtió es un muro limitante. El miedo a endeudarte para comprar cosas innecesarias es protector. El miedo a usar deuda estratégica para educación que multiplique tus ingresos puede ser una prisión. Ramiro transformó su vida no convirtiéndose en un temerario sin límites, sino en un evaluador crítico de sus propios miedos. Desarrolló lo que podríamos llamar escepticismo interno. Cuando su mente le decía «no puedes», él preguntaba «¿por qué exactamente no puedo?». Cuando sentía resistencia a una oportunidad, investigaba ¿es intuición sabia o es el sesgo de confirmación buscando excusas? Este diálogo interno transformó muros ciegos en puertas con cerraduras que podía elegir abrir o mantener cerradas conscientemente. Los otros animales de la sabana notaron el cambio en Ramiro. Ya no era el rinoceronte predecible que pastaba en los mismos 3 metros cuadrados. Algunos lo llamaron loco, otros imprudente, pero los más observadores notaron algo fascinante. Ramiro había duplicado su peso, su piel brillaba de salud, tenía energía que los demás habían olvidado que existía. Y lo más importante, había desarrollado algo que ningún otro animal poseía, la capacidad de cuestionar sus propios instintos. No los ignoraba, los cuestionaba. Y esa diferencia lo convirtió en el animal más próspero de toda la región. La lección moral de esta fábula es directa pero profunda. Tu mayor enemigo financiero no es la economía, ni tu salario, ni tus circunstancias. Es el sistema de creencias invisibles que opera silenciosamente en tu cabeza, dictando qué oportunidades ves, cuáles ignoras, cuáles persigues y cuáles rechazas antes de siquiera considerarlas.
Estás nadando en un océano de posibilidades, pero bebiendo de un charco porque tus muros mentales te convencieron de que el océano no existe o es demasiado peligroso. La riqueza, la libertad financiera, la abundancia que buscas no están del otro lado del país, ni requieren un coeficiente intelectual de genio. Están a 100 metros de donde estás ahora, esperando que desarrolles la furia necesaria para cuestionar las historias que te cuentas. Ramiro terminó sus días no en el charco lodoso, sino bajo un árbol frondoso junto al manantial cristalino, rodeado de pastos abundantes. Y cuando los rinocerontes jóvenes le preguntaban cuál fue su secreto, él respondía siempre lo mismo. Dejé de confundir los muros que mis ancestros necesitaron con los muros que yo necesito. Dejé de vivir en el pasado de otros y empecé a vivir en mi presente. Esa respuesta contenía siglos de sabiduría económica conductual traducida a una verdad simple que cualquier animal podía entender. Ahora es tu turno. Identifica un muro mental que te esté limitando financieramente en este momento, solo uno. Tal vez es no soy bueno con el dinero. Tal vez es invertir es para ricos. Tal vez es necesito seguridad ante todo. Escríbelo, obsérvalo, cuestiónalo con la misma intensidad que Ramiro cuestionó su charco lodoso. Y luego usa tu propia versión de furia, esa incomodidad productiva, para atravesarlo. Dale like a este video si identificaste al menos un muro, comparte con alguien que necesite derribar los suyos y suscríbete para más fábulas que convierten conceptos complejos en historias que transforman tu relación con el dinero y la abundancia.